aquí en México. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios que nosotros podemos obtener al implementar esta norma ISO 50001? Bueno, como primera parte, nos ayuda a contribuir en un uso más eficiente de las energías disponibles en nuestros procesos. Energía, llámese iluminación, energía para la alimentación de máquinas, energía para la producción o generación del aire comprimido, que esta parte del aire comprimido es un poquito a lo que lo vamos a centrar un poco más este tema y les vamos a mencionar algunas soluciones que podemos brindar como SMC y cómo lo enfocamos hacia esta norma. Nos ayuda dando un incremento en la competitividad de las empresas, nos ayuda con las reducciones de emisiones de CO2 y, como ya lo mencionábamos, nos ayuda en la reducción de costos de operación por el hecho de generar implementaciones que nos ayudan a reducir el consumo de energía. Adicional a esto, nos asegura que toda la información utilizada para tomar decisiones es confiable y de una buena calidad debido a toda la gestión que se debe de hacer con la información manejada a través de esta norma o bajo los requisitos que esta norma nos indica. Y adicional, nos ayuda a identificar, priorizar y seleccionar las acciones para la mejora del desempeño energético. ¿Y cómo nos ayuda a definir estas acciones? Bueno, nos ayuda seleccionando en base a su potencial de ahorro y nivel de inversión requerido. Un poquito de cómo nos va a ayudar esa selección lo podemos ver en esta gráfica, en la que en el eje Y tenemos el potencial de ahorro que una implementación nos puede dar, desde el potencial más bajo hasta lo más alto, el nivel de esfuerzo e inversión que vamos a tener para esta implementación. Y en la parte de arriba podemos ver el nivel de aplicación de nuestro sistema de gestión de la energía, que es desde su inicio de implementación hasta una implementación que ya lleva un cierto tiempo y que podemos especificar como que ya es madura. ¿Qué es lo que podemos obtener de esto? Bueno, si se fijan, al inicio podemos observar 4 acciones, las cuales están con un nivel bajo de esfuerzo e inversión y con un potencial alto de ahorro. ¿Esto qué nos beneficia o qué nos dice esta gráfica de esta manera? Que al inicio de un sistema de gestión de la energía, como nosotros vamos a poder priorizar y seleccionar cuáles son las implementaciones que es más conveniente llevar a cabo de manera inicial, las vamos a definir en base a qué tanto esfuerzo nos representa realizar esta implementación y, adicional a esto, qué tanta inversión requerimos para esta implementación. Como pueden ver, sería un nivel de esfuerzo bajo y una inversión relativamente baja, pero nos darían potenciales de ahorros muy altos, que esto nos lo va a dar el hecho de que al implementar nuestro sistema de gestión de la energía y al tener toda esta información, podremos identificar cuáles son las medidas que nos darán un mejor beneficio de manera inicial y podremos ir seleccionando a nuestra conveniencia cuáles son las acciones que debemos tomar primero y podremos ir postergando aquellas que, si bien sí nos darán un beneficio, este beneficio no nos dará un beneficio o un potencial de ahorro tan rápido o tan alto y lo podemos ir sectorizando. De esta manera no quiere decir que estas siguientes acciones no van a ser importantes, simplemente el impacto que estas van a tener no va a ser el mismo que aquellas primeras acciones que podemos implementar y nos generarán mayores ahorros. Posterior a esto, este sistema de gestión de la energía o esta norma ISO 50001
maneja bajo un esquema en el cual tiene 4 puntos o 4 fases en este proceso, el cual se basa en un ciclo de mejora continua, el cual lo podemos identificar como PDCA, por sus siglas en inglés: Plan, Do, Check y Act. Y cada uno de estos conceptos nos va a marcar la pauta de aquellas actividades que debemos de realizar para seguir esta norma. En nuestra primera etapa, la etapa de planificación, vamos a tener los siguientes 4 puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos, las condiciones energéticas actuales. ¿Qué nos referimos con estas condiciones energéticas? Es conocer cómo como empresa estamos parados, es decir, en la generación de aire comprimido, qué equipos para la generación de aire comprimido manejamos, cuáles son sus capacidades, cuáles son los consumos de energía que se tienen, cuáles son los volúmenes de aires generados, cuánta energía gastamos en iluminación, cuánta energía gastamos en X aplicación para poder tener un control o tener un monitoreo de aquellas energías y cómo las utilizamos. El siguiente punto, el cual es uno de los puntos más importantes para poder generar este ciclo de mejora continua, son los indicadores de desempeño energético. ¿Y qué son estos indicadores de desempeño energético? Más que nada son aquellos indicadores o aquellos valores que pueden ser cuantitativos, los cuales nos podrán ayudar a identificar si una implementación se está teniendo un beneficio o tiene el beneficio esperado en base a lo que se identificó. Es decir, un ejemplo de cuáles pueden ser nuestros indicadores de desempeño energético, centrándolo en la parte de generación de aire comprimido, podemos decir que nuestros indicadores de desempeño pueden ser el consumo de corriente de nuestro compresor, las emisiones de CO2 que se van a generar, el volumen de aire anual que generamos para cierta aplicación, todas aquellos puntos o conceptos que podamos cuantificar y nos indicarán si las implementaciones que estamos realizando realmente nos están dando un beneficio. El siguiente punto es establecer metas y objetivos. Como bien ya lo comentamos, tenemos nuestros indicadores de desempeño y mediante los objetivos y las metas que planteemos, nosotros vamos a estar monitoreando estos indicadores de desempeño para asegurar que lleguemos al cumplimiento de nuestras metas y objetivos. Por ejemplo, una empresa conoce cuál es el total de toneladas de CO2 que se emiten al ambiente por su proceso, saben cuánto es el volumen de aire que generan de manera anual, cuánto pagan de energía para la generación del aire comprimido de manera anual. Entonces, metas que se pueden establecer es la reducción de la generación de CO2 de manera anual, la reducción de los costos anuales de generación del aire comprimido, reducción del volumen de aire anual. De esta manera, mediante los indicadores y las implementaciones que se vayan realizando, podremos llegar a estas metas y objetivos. Por último, para finalizar esta etapa, tenemos la parte de planificación de las acciones a seguir. Una vez que ya conocemos cómo estamos parados en tema de las energías, que tenemos nuestros indicadores de desempeño y tenemos establecidas nuestras metas, podemos hacer una planificación de aquellas acciones correctivas o implementaciones que se realizarán en los diferentes procesos para llegar a estos objetivos. Con esto finalizaríamos nuestra primera etapa. La siguiente etapa es nuestra etapa de acción. En esta vamos a realizar aquellas implementaciones o aquellas actividades que nosotros pudimos determinar en base a la planificación que se hizo en la primera etapa. Es decir, vamos a hacer la implementación, las propuestas de mejora para llegar a nuestras metas u objetivos. Posterior a esto, pasamos a
a nuestro tercer concepto, que es la parte de verificación, en el cual, primero que nada, tenemos que dar un seguimiento a las implementaciones realizadas. ¿Esto por qué? Para poder saber que estas implementaciones realmente nos están dando un beneficio. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que efectivamente las implementaciones que hayamos realizado nos van a dar un beneficio? Pues es mediante nuestros indicadores de desempeño energético, en el cual vamos a poder medir si realmente la implementación nos está dando un beneficio. Y de esta manera nos aseguraremos que las implementaciones nos dan esos beneficios proyectados. Y por último, en esa misma etapa, tenemos la parte de documentación de resultados, realizar reportes, esto con el fin de poder tener toda esta documentación de cuáles han sido las implementaciones, cuáles son los beneficios que se están obteniendo y poder conocer si se está teniendo el cumplimiento de las metas, objetivos planteados al inicio de este ciclo. El último punto de estos 4 para nuestro ciclo de mejora continua es el punto de mejora continua. En este punto de mejora continua, lo que tenemos que hacer es iniciar nuevamente nuestro ciclo, es decir, buscar más áreas de oportunidad para poder así seguir implementando y cumplir nuestras metas u objetivos planteadas en un inicio. Y de esta manera, por eso se considera un ciclo de mejora continua, ya que al finalizar una implementación, verificar que ésta nos esté dando los resultados esperados, buscamos una nueva implementación para de esta manera seguir teniendo mejoras en nuestros procesos, tal y como lo veíamos en la gráfica anterior, en la cual tendremos nuestros beneficios, nuestras inversiones y iremos cambiando con las diferentes acciones o implementaciones que podamos ir teniendo. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son los pasos que debemos de seguir para una auditoría de eficiencia energética. ¿Cuáles son los principales pasos que debemos de contemplar? El primero, la identificación de equipos consumidores o recolección de datos, que esto va enfocado a la parte que ya comentamos, el conocer cuáles son los equipos que se tienen en la generación de energía y que nos ayudarán a definir cuáles son nuestros objetivos y metas. El análisis de los flujos de energía, es decir, cómo se comporta, en dónde se consume la energía, en qué momentos del día se consume mayor energía, cómo está distribuida en nuestro proceso. La parte de monitorización, ¿esto para qué? Para conocer de manera actual cómo estamos parados y poder realizar comparativas contra las implementaciones que se vayan realizando. El siguiente punto, la revisión de los sistemas de gestión de la energía, lo que ya mencionábamos como indicadores de desempeño. Ya que tenemos definidos esos indicadores de desempeño, nos ayudarán a validar que las implementaciones que estamos realizando nos están dando los beneficios esperados. El siguiente punto es la identificación y descripción de las posibles medidas de ahorro, es decir, el identificar nuestras áreas de oportunidad para implementar mejoras. Lo siguiente, implementación de las mejoras que hayamos detectado. Posterior a esto, hacer un análisis del ahorro energético y de las inversiones necesarias. Una vez que se hizo este análisis, tendremos este mismo análisis, pero económico, en el cual podremos nosotros tener un retorno de inversión. Y por último, tendremos un informe final de esta auditoría en el cual estará desglosado toda la parte de los procesos que se fueron siguiendo desde la identificación de los puntos de mejora hasta la implementación y tener nuestros beneficios económicos. Ahora bien, tenemos este proceso y este proceso de la norma ISO y la auditoría que se pueden realizar, ¿cómo lo podemos relacionar con SMC y cómo nosotros podemos brindarles a ustedes una solución enfocada a esta norma? Bueno, nosotros como SMC
Para cualquier implementación enfocada a la eficiencia energética, seguimos los siguientes 5 pasos, los cuales están enfocados a lo indicado bajo la norma ISO 50001. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, identificar un área de oportunidad. ¿Cómo hacemos esto? Evaluar las condiciones actuales de un proceso en específico, realizar un levantamiento para poder identificar cuáles son los componentes que están en este proceso, qué cosas se pueden mejorar y con qué elementos se puede mejorar dicho proceso. Posterior a esto, se debe realizar o se realiza una medición de condiciones actuales. ¿Esto para qué? Para conocer cómo se encuentra actualmente ese proceso, cuánto costo representa y de esta manera poder realizar una comparativa posterior a una implementación. El siguiente punto es realizar propiamente la implementación, en la cual se busca cumplir con 3 aspectos importantes. Primero, la seguridad del operador para cualquier modificación o implementación que se realice en un proceso. La calidad del proceso, es decir, asegurar que cualquier modificación o equipo que se pueda adicionar a un proceso no entorpezca la productividad y genere un proceso de calidad. Y la parte de productividad, que es algo muy importante. Un ejemplo sencillo de buscar esta parte de la productividad puede ser que una implementación vaya enfocada al generar un mayor número de productos generados en una línea. Por ejemplo, antes de una implementación, una línea genera 100 piezas de un cierto producto. Se realiza una implementación con la cual se busca el incremento de la productividad del proceso y si hacemos esta implementación, logramos mejorar a la producción de piezas y la incrementamos a 150 piezas. Con esto estamos logrando una productividad con la implementación generada. Posterior a tener esta implementación, volvemos a hacer una medición de las condiciones actuales bajo esta implementación para poder calcular cuánto nos representa el trabajar bajo estas condiciones. Como punto final, se hace una comparativa entre la medición de las condiciones actuales y las condiciones después de la mejora. Con esto nosotros podremos cuantificar el ahorro que se tiene con la implementación, mostrar los beneficios que se obtienen y podemos obtener un periodo de recuperación a la inversión que se haya hecho en esta implementación. Y de manera final, si pueden ver aquí, tenemos una flecha que nos indica que regresamos al inicio 1, cerrando este ciclo de mejora continua, en el cual simplemente volvemos a buscar un área de oportunidad, detectar estas áreas de oportunidad y volvemos a realizar nuestro ciclo. Ahora bien, les mencionaba, estos son los 5 pasos que nosotros como SMC seguimos para un estudio de eficiencia energética. Esto cómo lo relacionamos a la parte de la norma ISO 50001. Si lo recuerdan, veíamos que tenemos 4 conceptos claves en nuestro ciclo de mejora continua. La parte de planificación. Esta parte de planificación entra en la parte de nuestra identificación de área de oportunidad, donde determinamos cuál es el punto de mejora que podemos tener, y la medición de las condiciones actuales, es decir, cómo se encuentra antes de cualquier implementación. El siguiente punto o el segundo punto es realizar. En este se realiza como tal ya una implementación en base a la necesidad detectada para posteriormente pasar a nuestro tercer paso, que es la verificación, donde hacemos una medición de las condiciones en las que estará la aplicación después de la implementación y en base a la medición realizada antes de la implementación y la medición después de la implementación, podremos tener una comparativa entre ambas situaciones y de esta manera tener una cuantificación de los ahorros y poder estimar un retorno de inversión
para aquellas implementaciones que queramos realizar. Y el último punto que veíamos en el esquema de la mejora continua es lo que ya les indicaba de esta flecha, la cual nos indica regresar al inicio de nuestro proceso, en el cual nosotros vamos a buscar un área de oportunidad nueva para seguir generando diferentes implementaciones que nos ayuden a cumplir con aquellos beneficios que se están obteniendo, que pueden ser cuantificados mediante los indicadores de desempeño energéticos que ya mencionamos con anterioridad. Ahora bien, veíamos varios puntos o pasos que debemos de seguir para la parte de realizar una auditoría en base a la norma ISO 50001, y aquí podemos ver cómo estos pasos que identificábamos casan perfectamente con los 4 puntos o 4 conceptos que maneja la norma, y casa también con los 5 pasos que nosotros como SMC realizamos para llevar a cabo una implementación de mejora en algún proceso. La parte de planificación, donde encontramos que vamos a identificar los equipos consumidores, que es identificar nuestra área de oportunidad. Analizaremos los flujos de la energía, cómo se comporta esta energía. Realizaremos el monitoreo de esta energía, es decir, las condiciones actuales. Revisar cuáles son los indicadores de desempeño energético para saber cuál va a ser nuestra comparativa, y la identificación de las posibles mejoras, es decir, una vez que identificamos el lugar donde podemos implementar algo, cuáles son los equipos o cómo podemos mejorar algún cierto proceso. La parte de realizar es propiamente realizar ya nuestra implementación. La parte de verificación es el análisis del ahorro energético, de la inversión necesaria para dicha implementación, el análisis económico y financiero asociado a esta implementación, lo que vendría siendo nuestro retorno de inversión, y nuestro informe final de la auditoría energética, lo cual es precisamente tener ya toda la información desde la identificación de nuestra área de oportunidad, la implementación de esta mejora y los beneficios obtenidos debido a esta implementación. Y como último punto, la parte de actuar, en el cual no simplemente generamos una implementación y lo dejamos hasta ahí, sino seguimos buscando áreas de oportunidad para poder continuar con nuestro ciclo de mejora continua. Ahora bien, estamos viendo ahí cuáles son los pasos que nosotros seguimos como SMC para poder generar estos estudios enfocados a una auditoría de eficiencia energética. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar o cuáles son las herramientas que utilizamos para generar estas implementaciones? Son las siguientes. Tenemos un sensor de flujo, el cual puede medir aire comprimido en tuberías de hasta 12 pulgadas, el cual nos puede ayudar, por ejemplo, a medir consumos en una red de distribución principal, a la salida de un compresor, y de esta manera conocer los consumos de una planta, de una línea en específico. Tenemos una pistola ultrasónica con la cual podemos detectar y cuantificar fugas presentes en nuestro sistema neumático. Tenemos un maletín de medición, el cual nos incluye varias herramientas, entre las cuales podemos hacer medición de flujo, podemos hacer una medición de calidad de aire, esta calidad de aire enfocada a la norma ISO 8573, y podemos hacer una recopilación de toda esta información en tiempo real para poder tener una comparativa y poder hacer una implementación y tener toda la información de esta misma. Tenemos un higrómetro, el cual nos ayuda a revisar la calidad de aire, es decir, hacer una medición de humedad y punto de rocío en el aire comprimido. Y tenemos una sonda amperimétrica, la cual nos puede ayudar a la medición de consumos de corriente, lo cual nos ayudará, por decir, en el caso de los compresores, a identificar la funcionalidad del compresor, es decir,
qué tan eficiente está siendo nuestro equipo, así como en algún otro equipo que esté consumiendo corriente, se puede realizar una medición en tiempo real de cuál es el consumo de corriente que se está teniendo. Ahora bien, estas herramientas, muy de manera específica, ¿qué servicios o qué trabajo podemos hacer con ellas? Por decir, veíamos la parte de la sonda amperimétrica, tenemos lo que es la eficiencia de compresores, el monitoreo de las condiciones de generación del aire comprimido mediante este equipo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la medición de la corriente del equipo en su funcionamiento. ¿Esto para qué? Para poder obtener los consumos durante todo un turno, todo un día, y de esta manera poder identificar cómo se comporta nuestro compresor. Es decir, identificar cuando se tengan picos de demanda y de esta manera poder a lo mejor identificar ciertas áreas de oportunidad para realizar una implementación. Podemos hacer el registro de la demanda de la corriente para poder detectar o poder analizar el funcionamiento del equipo y conocer los consumos energéticos generados o derivados de este consumo. Mencionábamos también la parte de calidad de aire. Podemos hacer una comprobación de la calidad de aire basados en las necesidades del cliente y muy enfocados al cumplimiento de la norma ISO 8573, la cual nos indica los parámetros en los que debemos de cumplir en la parte de punto de rocío, tamaño de partículas permisibles en el aire comprimido y la concentración de aceite en el aire. Y adicional a esto, bueno, podemos hacer esa medición, pero podemos estar en todo momento recabando información para poder entregar un perfil de consumo o de comportamiento de estos factores de manera principal, la parte de humedad y punto de rocío. En la parte de concentración de aceite es una prueba con un elemento adicional, el cual nos puede indicar cuál es la concentración de aceite que hay en la línea de aire comprimido. Y para la parte de partículas es hacer una comprobación de los elementos instalados en un punto de aplicación y asegurarnos que estos cumplan con los requerimientos del cliente enfocados a la norma. ¿Qué otro servicio podemos brindar? Es la medición de consumos. ¿Esto cómo lo hacemos? Mediante la comprobación de los niveles de demanda presente en una máquina o equipo consumidor o como bien ya lo mencionamos, a nivel general de la planta, midiendo el consumo que tiene o el aire que nos genera un compresor. Tenemos la comprobación de consumos reales. ¿Esto para qué? Para identificar cuánto realmente nos consume una máquina y de esta manera poder determinar cuando una máquina está trabajando de manera eficiente. Podemos identificar demandas intermitentes al momento de hacer estos monitoreos y podemos generar propuestas de mejora para la eficiencia de procesos basado en la información recabada de estos consumos. Podemos hacer también una medición de presión en la cual vamos a comprobar los niveles de presión en planta mediante el uso de sensores de presión, los cuales nos pueden ayudar a detectar caídas de presión en ciertos puntos de la planta e identificar problemas que pueden estar ligados a saturación de elementos filtrantes o un mal diseño de la red de distribución. Adicional a esto, se pueden generar propuestas de mejora en máquinas con alta demanda de presión y optimizar los niveles de presión en equipos consumidores en base a las demandas que estos requieren. Otro de los puntos que mencionábamos que podemos disponer para realizar un estudio es la parte de la detección de fugas. Se realiza la detección y cuantificación de fugas presentes en la línea. Se realiza un etiquetado de las fugas detectadas para poder cuantificar estas fugas y tener identificados los puntos en el que éstas se encuentran. Se puede entregar un reporte detallado con la ubicación exacta de la fuga,
medidas que se deben de tomar para su corrección, así como los equipos requeridos para poder generar esa corrección. Y se entrega un reporte basado en los requerimientos de la norma ISO 50001. Estos son los servicios que podemos ofrecer como SMC. Ahora bien, en cuanto a la información que podemos entregar o algunos ejemplos de lo que a lo que podemos llegar en base a estas implementaciones o al uso de estas herramientas, vamos a ver los siguientes ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es un ejemplo de un reporte que podemos entregar en la parte de detección de fugas. Como lo mencionábamos, este reporte va enfocado a los requerimientos de la norma ISO 50001, en el cual nosotros vamos a poder ingresar toda la información de planta, vamos a poder ingresar el costo que tiene el aire comprimido en dicha planta, cuál es las horas anuales de operación de la planta para poder calcular cuáles son los costos de estas fugas. Como podemos ver aquí en esta tabla, la primera columna vamos a tener una imagen de referencia de dónde se encuentra ubicada la fuga para que sea fácilmente detectable por el cliente. Se hace una indicación, bueno, se coloca una etiqueta y aquí tenemos la descripción de esa etiqueta para saber el punto exacto donde se encuentra nuestra fuga. Aquí podemos observar la fecha y hora en la que fue detectada la fuga mediante nuestra pistola ultrasónica. Tenemos el volumen que representa la fuga en aire, aquí lo podemos ver en litros por minuto. Y en base a las condiciones que nosotros ingresamos de costo y horas anuales de operación, tendremos el cálculo de cuánto nos representa de manera anual el tener esa fuga presente. Adicional a esto, tenemos cuánto nos genera en emisiones de CO2 en base al volumen de aire que está generando esa fuga. Adicional a esto, podemos ingresar un comentario. En dicho comentario podemos ingresar cuál es el equipo que se encuentra dañado o cuál es el equipo que haría la corrección de esta fuga, para de esta manera tener el equipo que nos ayudaría a corregirla. Podemos poner un estatus de si esta fuga está presente en todo momento, es intermitente debido al tipo de operación, o podemos darle una prioridad a esta detección. ¿Cómo definiríamos una prioridad? La pudiéramos definir entre media, alta o baja. Esto dependiendo de el volumen de aire desperdiciado en una fuga. ¿Por qué? Porque obviamente una fuga que te genera un volumen más grande de aire, en la parte económica nos representará un mayor costo, por lo cual en una planta no vas a encontrar únicamente 2, 3 fugas, pudieras encontrar muchas más fugas y la corrección de estas no se puede realizar de manera sencilla, por lo cual esta priorización de las fugas detectadas nos pueden ayudar a atacar de manera primordial aquellas que nos representan un mayor costo y de esta manera poder llegar a un beneficio mayor, que es la parte también que al inicio comentábamos de poder identificar cuáles son aquellas implementaciones que nos darán un mayor beneficio mediante nuestros indicadores de desempeño energético. Y en la parte de abajo podemos ver los valores finales o totales de las fugas identificadas. Por decir, en este caso, de estas dos fugas, en la parte de abajo tenemos el volumen que nos representa, el volumen total que nos representa, el costo total que nos representan las fugas encontradas y el monto total generado en cuanto a las emisiones de CO2 debido a estas fugas. Otro ejemplo que tenemos de cómo podemos hacer una implementación, aquí tenemos una comparativa o una implementación realizada en una sustitución de una pistola para sopleteo en una pistola neumática, en el cual, dando seguimiento a
a los 4 puntos del ciclo de mejora continua, tenemos la parte de identificación del área de oportunidad, que es en este caso identificar cuál es el equipo que nos está generando un consumo excesivo y que podemos tener una mejora de implementación. Tenemos la medición de las condiciones actuales, hacemos una implementación, generamos nuevamente una medición de condiciones posteriores a la mejora y tenemos una comparativa donde realizamos esta verificación de que nuestra implementación nos está dando un beneficio real. Por ejemplo, aquí podemos ver que estamos representando el costo por el volumen de aire utilizado. Nosotros en base a eso podemos calcular cuánto nos representa de manera económica para poder generar un retorno de inversión, tener una comparativa entre ambos costos, que estos costos de energía pudieran ser nuestro indicador de desempeño energético, el cual nos ayudará con el cumplimiento de nuestros objetivos y metas. Otro ejemplo de mejora, tenemos esto, de igual manera sigue el mismo proceso del ciclo de mejora continua. En este caso es una sustitución en un proceso de soplado, en el cual se hace la implementación de boquillas para sopleteo, en el cual se identifica también una área de oportunidad, se calcula cuánto nos representa, se monitorea para saber cuánto es lo que representa este consumo y posterior a esto se hace una implementación. Ya que está realizada nuestra implementación, realizamos una medición, la cual nos permitirá tener una comparativa entre las condiciones actuales contra las condiciones posteriores a la mejora, para de esta manera poder identificar cuáles son nuestros beneficios, obtener un retorno de inversión y poder identificar que nuestros indicadores de desempeño tuvieron una mejora en base a las necesidades del cliente. Ahora bien, estos ejemplos mostrados son a rasgos generales cuáles son el antes y el después, pero si bien lo mencionábamos, nosotros como SMC buscamos seguir este ciclo de mejora continua en todas nuestras implementaciones para poder entregar información detallada que pueda tener un cumplimiento bajo los estándares de la norma ISO 50001. Es decir, nos apegamos a cada uno de estos pasos del ciclo de la mejora continua para asegurar que las implementaciones realizadas van a tener toda la documentación requerida que pueda funcionar para lo que está basado la norma ISO 50001. Ahora bien, este ejemplo que estamos viendo en esta diapositiva lo vamos a ver, les voy a explicar un poco cómo está desglosado o cómo se hace o cómo se lleva a cabo estos 4 puntos del ciclo de mejora para que identifiquen qué es lo que nosotros como SMC podemos entregar y cómo lo vamos llevando a cabo. Como veíamos, el primer paso, la parte de planificación. Mencionábamos que en esta parte de planificación, lo que nosotros tenemos que hacer, primero es conocer cómo se encuentra la empresa en la parte de niveles energéticos. En este caso, como es una aplicación enfocada al aire comprimido, ¿cuál va a ser el enfoque? Revisar cuáles son las condiciones de generación de este aire comprimido, por lo cual nosotros realizamos un cálculo de cuánto cuesta el generar un cierto volumen de aire comprimido. ¿Y cómo lo vamos a generar o cómo lo podemos generar? Esto se genera en base a la potencia instalada en compresores, cuánto tiempo operan estos compresores, el costo del kilowatt hora que se tiene en dicha planta. Mediante esta información podremos obtener cuál es el costo del metro cúbico o costo por kilowatt hora. ¿Esto de qué nos va a ayudar? Esto lo podemos tomar como un indicador de desempeño energético en el cual podremos hacer una comparativa
entre el costo que se tenía de manera actual con las condiciones actuales y las condiciones posteriores a la implementación. Entonces, de esta manera podremos obtener una comparativa que nos puede ayudar como indicador de desempeño energético. Otro factor que nos pudiera ayudar como indicador de desempeño energético pudiera ser la reducción del consumo de aire comprimido en dicha aplicación o incluso la reducción de los niveles de emisión de CO2 en base a dicha implementación o dicho proceso. Como podemos ver del lado derecho, tenemos lo que sería la parte de tener la identificación de la mejora, es decir, se hace una revisión y se detecta una posible mejora debido al proceso y se hace una cuantificación de las condiciones actuales para poder saber cuánto representa, en este caso, en costo, y adicionalmente se puede saber cuánto representa en volumen de aire utilizado en dicha aplicación. Posterior a esto, en esta parte podemos finalizar la parte del primer punto del ciclo de mejora continua, es la parte de planificación. El siguiente punto es la parte de realizar, que vendría siendo nuestra parte de generar una implementación, que en este caso, en el ejemplo que veíamos, se hace ya propiamente la implementación, en el cual, para este ejemplo, se implementaron boquillas para el soplado. Una vez realizada esta implementación, esta implementación se determina una vez que nosotros identificamos el área de oportunidad y los componentes que nos van a ayudar para generar esa mejora. Posterior a este paso de realizar, viene la parte de verificación. En esta parte de verificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una medición de las condiciones posteriores a la mejora y con estas condiciones posteriores a la mejora se hará la elaboración de un reporte que venga detalladamente explicado todo el proceso que se realizó desde la identificación de esta área de oportunidad, el cálculo del costo que nos servirá como un indicador de desempeño de eficiencia energética, la implementación realizada con los componentes utilizados, la medición de las condiciones posteriores a esta mejora y tener un costo-beneficio, proyectar un retorno de inversión para dicha aplicación. Y de esta manera, si se fijan, tenemos el cumplimiento de los puntos del ciclo de mejora continua. Aquí, hasta este punto, vamos en 3 puntos de este ciclo. El siguiente punto es como tal el que mencionábamos como mejora continua, lo cual nos representaría nuevamente buscar un área de oportunidad para posterior a esto poder comenzar una nueva implementación y seguir este proceso de mejora continua. Bueno, con este ejemplo estaríamos dando por finalizado la parte de la presentación. Vamos a dar un espacio para que puedan preguntar aquellas dudas que hayan surgido en el chat y sobre eso mismo estaremos contestando. Bien, aquí en el chat, si se fijan en la parte inferior, está el icono de signo de interrogación. Entonces, si gustan, ustedes pueden dar un clic, nos dan o generan su...
Bien, tenemos ya varias preguntas. Dice, ¿se puede implementar en cualquier tipo de industria? Bien, como pudieron observar, el enfoque que teníamos es a líneas de aire comprimido. Entonces, donde tengan ustedes una línea de aire comprimido, sin duda se puede hacer. Ahora sí que ese es el único requisito o detalle, que tengamos una línea de aire comprimido para poder hacer el estudio. La información ahorita en un momento se las compartimos. Recuerden aquí en archivos compartidos, en el panel del evento, nada más denos unos minutos. ¿Cómo puedo convertir las fugas a dinero? Bien, en esta información que se les va a entregar, ahí viene una referencia de cómo puedo yo calcular cuánto me cuesta una fuga y cuánto ya me representa en pesos. Si no tuvieron oportunidad de entrar a nuestro curso de eficiencia energética, los invito a que entren a nuestra página de SMS World y ahí viene un software que se llama eficiencia energética. Ahí los va a llevar paso a paso para que ustedes puedan determinar cuál es el costo de una fuga existente. Nos preguntan si tenemos algún formato o, pues sí, un documento para entregar a cada planta o ya estándar. Sí tenemos un estandarizado, es propio de SMC, realmente no es algo que sea como un estándar general público, realmente lo realizamos en base al estudio y análisis que se hace en cada planta. ¿Qué diferencia existe entre la norma 9000 y la 50000? Miren, la 9000 es calidad, ¿sí? Y nos habla en general de todos los procesos. Si se fijan, cuando tenemos una estandarización a 9000, tú decides qué procesos entran directamente sobre la fabricación y cuáles a manera periférica pueden llegar a afectar a tu proceso de la producción. Y en este caso, la 50000 nos hace caso referencia a la auditoría sobre lo que es la línea neumática, ¿no? Todo el tratamiento, bueno, todo lo que es la línea de aire comprimido. Steven, por ahí nos hace una pregunta del maletín. Correcto, Steven, ya tenemos tu mensaje, te vamos a contactar. Bien, en este caso nos dice Daniela, para poder proponer esto con los clientes es necesario tener certificados los equipos de medición. Sí, definitivo es muy necesario, Daniela, porque si tus equipos no estuvieran calibrados y a lo mejor tú haces un estudio, puede ser definitivo te va a arrojar datos falsos. Entonces eso puede llegar a generar controversia, ¿no? Que a lo mejor haces una medición y, oye, ¿sabes qué? La humedad es 50% y resulta que estamos midiendo después del secador y el aire está 95, 99% seco, ¿no? Entonces sí es muy recomendable que siempre nuestros equipos estén certificados y calibrados. ¿Existen otros tipos de normas que nos ayuden a complementar el trabajo de la presentación? Sí, definitivo, tú puedes ahora sí que ver, por ejemplo, la norma de calidad de aire, puedes medir hasta el grado que tú quieras. Si recuerdan, en eficiencia energética o neumática, decíamos que tenemos un aire de casi grado alimenticio. Entonces, hasta ese nivel podemos llegar. Puede ser un aire que es simplemente usado para una herramienta neumática, como puede ser un taladro, como puede ser un polipasto, que el aire simplemente se necesita con un poco de lubricación y nada más, o hasta un grado alimenticio para poder supletar, por ejemplo, o poner aire en el contenedor que lleva, pongámosle un nombre, la mermelada, o una bolsa donde vamos a guardar pan. Hasta ese grado podemos llegar. Para todas las personas que nos están solicitando precio de las auditorías, con su comentario que nos están dejando, los vamos a contactar directamente y les hacemos llegar la información. Y si el estudio lo hacen exclusivamente ustedes o se puede adquirir una herramienta para hacerla nosotros, es correcto, Edgar, ustedes pueden adquirir su herramienta, ustedes pueden hacerlo. Nosotros lo hacemos como complemento al trabajo que realizamos porque pues nuestro giro al final de cuentas es vender equipo que funciona con aire, equipo neumático. Entonces, entre mejor sea la calidad del aire que tú manejas, pues más tiempo vas a tener en el equipo que está instalado en tus líneas neumáticas.
Jaime nos pregunta qué tipos de herramientas adicional al PDCA podemos utilizar. Pusimos la más estándar, realmente tú puedes elegir la que más se acomode. Por ejemplo, hemos visto plantas que tienen 8Ds para la resolución de problemas, que al final de cuentas te lleva hacia lo que es mejora continua, porque como que descubres la raíz de la situación que se te presentó. Puede ser también un diagrama de pescado donde puedas tú ir descartando tus problemas. Entonces, ahí puedes, bueno, ahí hay varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, Aldair nos dice, ¿se tiene que cumplir algún estándar o simplemente se requiere minimizar consumos? Pues mira, empiezas minimizando los consumos, desde ahí ya empiezas a generar un ahorro. Y el cumplir algún estándar es referente al producto que tú estás haciendo o la aplicación final que va a tener el aire. Si el aire es nada más para, como mencionábamos ahorita, una herramienta, pues bueno, solamente te lo pide lubricado y nada más. Si no alcanzamos a dar respuesta a todas sus preguntas, el abrirles este chat